papel, o más bien un adversario formidable que no debemos subestimar? ¿Qué significa la declaración de Trump sobre el apoyo a una nación en conflicto para la estabilidad global? Estas preguntas son cruciales para entender la reciente postura de Trump y sus implicaciones. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Donald Trump, en un comentario reciente, ha dejado claro que el concepto de proceso de paz ha sido, en sus palabras, descartado de la agenda internacional. No solo mostró su apoyo a una nación conocida, sino que, de manera implícita, apostó por la continuación del conflicto hasta sus últimas consecuencias. Pero lo que destaca es que esta confrontación no será en manos de Estados Unidos, sino a expensas de Europa y de esta misma nación. Según Reader, Trump ha afirmado que, bajo el auspicio de la Unión Europea y la OTAN, y con suficiente paciencia, se podría hipotéticamente restaurar las fronteras originales. Esto suena atractivo desde un punto de vista retórico, pero, seamos sinceros, no es un plan de resolución, sino un rechazo a cualquier tipo de compromiso. Ritter observa que Trump ha pintado a Rusia como un tigre de papel, una descripción que parece sacada de un manual de propaganda más que de un análisis riguroso de la situación actual. Trump sostiene que Rusia está derrochando recursos, que el conflicto ha estado en curso durante más de 3 años y que una fuerza militar seria podría haberlo resuelto en cuestión de semanas. Sin embargo, este tipo de afirmaciones solo resultan convincentes para aquellos que ven el mundo a través de la lente de las intervenciones militares estadounidenses. Entrar, destruir y salir. Esa es la narrativa que les resulta familiar. Pero la realidad es mucho más compleja. La forma en que Rusia opera no es comparable a cómo lo hicieron Estados Unidos en Irak o Afganistán, y usar tales comparaciones es, en el mejor de los casos, erróneo. Si realmente fuera tan sencillo como lo pinta Trump, ¿por qué no han funcionado los planes de sus predecesores en Europa? En cambio, lo que hemos visto es un agotamiento de los recursos de la Unión Europea, un aumento en los precios de la energía y un creciente descontento entre los propios ciudadanos europeos. Ritter subraya que lo más alarmante en las palabras de Trump es su descripción de la situación interna en Rusia. Al mencionar colas en las gasolineras, sugiere que hay dificultades económicas catastróficas en el país. No obstante, si se cree en los datos de agencias internacionales, Rusia ha mostrado un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 3 y 3.6% en 2023 y 2024, mientras que Alemania ha caído en cifras negativas y el Reino Unido se encuentra al borde de una recesión. Entonces surge la pregunta, ¿quién realmente se forma en esas colas si la economía rusa muestra cifras superiores a las medias europeas? Ritter hace una observación sarcástica. Tal vez Trump recibió un viejo informe sobre la escasez de combustible en Estados Unidos de los años 70 y lo confundió con la situación actual de Rusia. La parte más intrigante de la declaración de Trump es que dijo, «Seguiremos suministrando armamento a la OTAN para que haga con él lo que considere necesario». Aquí, según Reader, lo fundamental no es lo que Trump promete, sino lo que no promete. No menciona que las fuerzas estadounidenses participarán directamente en el conflicto. Se distancia cuidadosamente, trasladando la responsabilidad a Europa y a la propia alianza. En otras palabras, el presidente de Estados Unidos, de hecho, está diciendo, les proporcionaremos el material, pero el resto dependen de ustedes. ¿Es esto lo que Washington considera un verdadero liderazgo? Ritter concluye que, en resumen, Trump apoya públicamente la continuación del conflicto, pero Estados Unidos está dando un paso atrás, cargando la mayor parte de la carga sobre Europa. Este es un paradoja inquietante. Europa ya está gastando cientos de miles de millones de euros. Su economía se hunde en la crisis y su industria se está trasladando al otro lado del océano. ¿Puede realmente Bruselas permitirse tal lujo cuando los ciudadanos de las capitales europeas salen a las calles debido a impuestos y tarifas? Ritter enfatiza que el principal dilema radica en que Trump manifiesta públicamente confianza en el éxito de esta nación, mientras que, en realidad, se asegura de no quedar atado a compromisos. Lanzando eslóganes sobre el retorno de territorios, también aclara cuidadosamente en su discurso que América no enviará sus fuerzas. Parece una jugada doble,
Washington empuja a esta nación a tomar nuevas medidas, pero al mismo tiempo se aparta. Si esta nación interpreta las palabras de Trump de manera literal y decide avanzar como él sugirió, los riesgos de escalada podrían superar el ámbito regional. Rusia, según Ritter, no se contendría en tal escenario, y esto convierte la declaración del presidente estadounidense en un potencial detonador de una crisis global. Si se toman en serio las palabras del líder estadounidense, el proceso de paz ha sido destruido. Al afirmar que se lava las manos, Trump indica que ya no existe ninguna plataforma para negociaciones. Todo lo que se discutió anteriormente en Anchorage y otras reuniones ha sido borrado. Y aquí surge la pregunta para el espectador. Si el país que, formalmente, se supone que debe actuar como mediador, afirma que apoyará a una de las partes hasta el final, ¿quién quedará en la posición de árbitro? ¿Acaso alguien todavía cree en la neutralidad de Estados Unidos? Ritter critica con dureza la parte de la intervención donde Trump anima a esta nación a continuar resistiendo hasta el final. Traducido a un lenguaje más simple, esto significa luchen hasta que destruyan su propio Estado. Y aquí surge un interrogante sarcástico. ¿Puede esto considerarse apoyo a la democracia si el resultado final es una división de esta nación y millones de víctimas? Según Ritter, precisamente a eso es a lo que se dirigen las cosas, y los políticos estadounidenses parecen tener esto en mente. Ven en el prolongado conflicto una herramienta conveniente para presionar a Rusia, sin importar el destino de esta nación. Ritter prevé que al final del proceso el número de pérdidas en esta nación podría duplicarse, pasando de 3 millones de personas a 4 millones. Y la responsabilidad recae no solo en las autoridades locales, sino también en Trump, quien ha dado esperanzas engañosas y, de hecho, ha condenado a la nación. La ironía de la situación es que, mientras tanto, los medios estadounidenses discuten sobre la posibilidad de que Trump sea nominado para el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se puede calificar esto de otra manera, sino como un absurdo? El proceso mundial ha sido destruido, el conflicto se profundiza, Europa está al borde de un colapso económico y sin embargo se sugiere que supuestamente se le otorgue una medalla por contribuciones a la paz. La situación se complica aún más, ya que Ritter señala que las declaraciones de Trump también ponen en riesgo a la misma alianza de la OTAN. Si la OTAN se ve arrastrada a un enfrentamiento directo con Rusia, podría exponer su propia impotencia. Europa no está preparada para un escenario militar a gran escala. Polen y Francia, de las que tanto se habla en Bruselas, carecen, según Ritter, tanto de experiencia como de la infraestructura técnica necesaria para operaciones modernas, especialmente en lo que respecta a la tecnología de drones. El Pentágono estadounidense ha dejado claro que evitará cualquier enfrentamiento directo con Rusia a toda costa. ¿No parece esto un caso clásico de que, mientras se proclama que la alianza es fuerte, en realidad se trata de un tigre de papel? Y aquí viene la advertencia. Si esta nación decide avanzar seriamente sobre territorio ruso, como esperan algunos políticos estadounidenses, Rusia responderá de manera contundente. Ritter describe este escenario como el camino directo hacia la escalada nuclear. En lugar de congelar el conflicto o llevarlo a la mesa de negociaciones, Trump, de hecho, está impulsando la situación hacia una catástrofe, cuyas consecuencias afectarán tanto a Estados Unidos como a Europa. Para ustedes, espectadores, queda la pregunta: ¿es esto lo que realmente busca Trump? ¿O es simplemente un acto de improvisación irresponsable, redactado por el último asesor que tuvo acceso a él? Mientras tanto, en Europa se intenta una vez más jugar con el viejo temor hacia Rusia, aunque los hechos cuentan una historia diferente. En Polonia y en los estados bálticos se han estado amplificando relatos sobre aviones rusos que supuestamente violan su espacio aéreo. 3 MiG-31, de los que tanto se ha hablado en Estonia, según Ritter, estaban simplemente realizando un tránsito por espacios internacionales. ¿Es realmente Rusia una amenaza inminente para Europa? ¿O es solo una pantalla de humo creada por los países bálticos? ¿Por qué, a pesar de que los aviones vuelan en corredores aéreos establecidos, la histeria mediática no cesa? ¿Quién se beneficia de convertir un vuelo ordinario en un escándalo mundial? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea el analista militar Scott Ritter, cuya perspectiva sobre la situación actual entre Rusia y la OTAN resulta provocadora y reveladora. Ritter señala que Rusia actúa con extraordinaria cautela para evitar incidentes en las fronteras de la OTAN, consciente de que cualquier avión derribado podría desencadenar una nueva escalada del conflicto.
Sin embargo, son los estados bálticos quienes parecen jugar con esta situación, creando una narrativa de amenaza rusa para conseguir más garantías y financiamiento de Washington. La ironía está en que mientras Estados Unidos no enfrenta riesgos significativos, utiliza el miedo de Europa del Este como una herramienta para presionar a Moscú. En este juego de provocaciones, son justamente aquellos que no tienen nada que ofrecer lo que más gritan. Según Ritter, si la OTAN decidiera neutralizar un avión ruso en un corredor internacional, la respuesta de Moscú sería contundente no en términos militares, sino en el ámbito político y económico. Un ejemplo claro de esto es el enfrentamiento entre Rusia y Turquía en 2015, cuando se esperaba que Rusia respondiera con fuerza, pero optó por sanciones y presión sobre los negocios turcos, llevando a Ankara a disculparse públicamente. Así que, en un eventual conflicto con los países bálticos o Polonia, Rusia probablemente no se involucraría en una confrontación militar directa, prefiriendo utilizar su poder económico. La idea central que plantea Ritter es que Rusia no tiene interés en un choque directo con la OTAN. Su enfoque se centra en un conflicto bien conocido, y abrir un segundo frente sería un movimiento autodestructivo. En este sentido, el factor tiempo juega a favor de Rusia, que cuenta con recursos y una notable resistencia a las sanciones. Por otro lado, Europa se encuentra atrapada en un dilema. Aunque apoya oficialmente a Ucrania, su economía se desmorona, y las sanciones afectan más a Berlín y París que a Moscú. Este curioso paradoja se manifiesta en que, al intentar salvar a uno, Europa se hunde a sí misma. En este contexto surge el papel de Estados Unidos. Ritter apunta con sarcasmo que Washington no está en la línea del frente, pero sabe cómo delegar los problemas a Europa. América empuja a Bruselas hacia una mayor confrontación, mientras se beneficia de la situación al vender recursos energéticos a precios más altos y abastecer armamento en volúmenes récord. Así, la OTAN, en su forma actual, se presenta no como una alianza de iguales, sino como un mecanismo en el que unos pagan y otros obtienen ganancias. En caso de una crisis significativa, será Europa la que pague el precio más alto, no Estados Unidos. Los líderes europeos, ¿acaso no comprenden la situación o prefieren actuar como si todo estuviera bajo control? Ritter menciona a Donald Trump, quien, a pesar de sus grandes promesas de resolver el conflicto rápidamente, exige que Ucrania continúe luchando hasta recuperar las fronteras de 1991. Esta lógica no es de paz, sino de prolongación del conflicto. Curiosamente, las declaraciones de Trump crean una ilusión de solidez, mientras que en realidad solo alejan la posibilidad de un compromiso efectivo. Moscú ha dejado claro que no aceptará soluciones a medias. Entonces, ¿qué sentido tienen las promesas de Trump? ¿No parecen más un acto de marketing que un enfoque diplomático genuino? De acuerdo con Ritter, Trump prefiere desempeñar el papel de un showman en lugar de un político capaz de cerrar acuerdos reales. Recordemos su actitud hacia los tratados. En cuestiones de control de armamentos, no dudó en permitir que el sistema se deteriorara. El Tratado de Nueva START, que mantiene el equilibrio nuclear, está vigente hasta 2026, y una vez que expire, comenzará una nueva carrera armamentista. En Estados Unidos ya se discute cómo aumentar su arsenal a través de viejos silos, submarinos e incluso bombarderos adaptados. Pero, ¿realmente alguien cree que Rusia se quedará de brazos cruzados ante esto? Ritter destaca que, a diferencia de Washington, Moscú está dispuesta a mantener los acuerdos en vigor, respetando el límite de 1.550 cabezas nucleares. Pero para que esto funcione, Estados Unidos también debe cumplir sus compromisos. Sin embargo, ¿qué hace Washington? Con una mano promete negociaciones, mientras que con la otra recorta el número de especialistas capaces de llevarlas a cabo. Según fuentes abiertas, cientos de puestos han sido eliminados en el Departamento de Estado, incluidos aquellos dedicados a la supervisión de armamentos. Así, se crea una situación absurda. Se habla de diálogo, pero no hay nadie capacitado para llevarlo a cabo. La ironía es que, mientras el país con el aparato burocrático más grande se queda sin personal clave, Estados Unidos sigue invirtiendo en proyectos como el Escudo de Oro, sistemas de defensa antimisiles cuya efectividad es cuestionable incluso en teoría. Ritter ironiza al señalar que si el Pentágono invierte miles de millones en este escudo, Rusia, en respuesta, desarrollará nuevos misiles capaces de sortearlo. El resultado es claro: una nueva espiral de carrera armamentista financiada por los contribuyentes estadounidenses.
¿No es absurdo que, bajo la bandera de la seguridad, Estados Unidos empuje al mundo hacia la inestabilidad? Además, como subraya Ritter, Europa se ha convertido en rehén de esta lógica estadounidense. Bruselas admite abiertamente que sin Estados Unidos no puede establecer una línea de defensa independiente. Sin embargo, el paradoja es que las economías europeas ya sufren enormes costos debido a las sanciones contra Rusia y la crisis energética. Alemania pierde industrias, Francia enfrenta un aumento de tensiones sociales, e Italia se queja de la subida de precios. Todo esto en nombre de respaldar la política de Washington. ¿No es absurdo que Europa esté sacrificando su futuro para mantener la geopolítica de otros? Ritter afirma que Washington utiliza a Europa cínicamente como un escenario para demostrar su poder. La OTAN se expande, se crean nuevas bases en el este y se llevan a cabo ejercicios, pero todos estos pasos no acercan a la seguridad. Al contrario, con más infraestructura militar alrededor de Rusia, aumenta el riesgo de conflictos accidentales. La ironía es que, al protegerse de una amenaza mítica, Europa se convierte en un blanco. ¿Acaso esta parece una estrategia sensata o más bien un juego de autodestrucción? Ritter concluye que en este esquema Rusia actúa de manera más racional. Mantiene su presencia militar en el mínimo necesario, mostrando disposición al diálogo, pero no permitirá que la atrapen en aventuras. Una vez más, se destaca el contraste. Mientras Moscú propone limitar la carrera armamentista, Washington reduce su aparato diplomático. Europa habla de paz, pero construye nuevos depósitos de armamento. Así se forma una imagen sorprendente. Las palabras sobre estabilidad se hacen cada vez más ruidosas, pero la realidad parece ir en dirección opuesta. ¿Acaso el mundo no está condenado a repetir los errores del pasado? ¿Está realmente la comunidad internacional preparada para embarcarse en una nueva carrera armamentista, ignorando cómo terminó la anterior? ¿Por qué, a pesar de la retórica sobre la paz, las naciones siguen desmantelando los mecanismos de diálogo que una vez ayudaron a evitar crisis devastadoras? Estas son solo algunas de las inquietantes preguntas que surgen en el contexto actual, donde las dinámicas de poder parecen haberse desmoronado. En un análisis reciente, el experto en seguridad Scott Ritter destaca un problema alarmante: la falta de espacios para el diálogo real. Hace algunos años existían comisiones de trabajo donde se podían discutir incidentes sin que tuvieran que escalar hasta niveles de crisis. Sin embargo, esos mecanismos han desaparecido, dejando a las potencias mundiales en un estado de inacción y confusión. Mientras Estados Unidos se ocupa de sus propios desafíos internos, Europa parece paralizada, temerosa de actuar sin la aprobación de Washington. Por su parte, Rusia se encuentra en la incómoda posición de ser un mero espectador, obligado a seguir reglas impuestas por otros. Ritter plantea una inquietante reflexión. ¿Realmente estamos listos para volver a entrar en una carrera armamentista, olvidando cómo terminó la anterior? En la década de 1980 fueron las negociaciones las que salvaron la situación cuando las dos superpotencias se acercaron a un punto crítico. Ahora, en cambio, parece que la tendencia es hacia la reducción de expertos en el campo de la seguridad, acompañada de discursos grandilocuentes y acciones simbólicas. La ironía es sorprendente. Mientras todos hablan de prevenir catástrofes, sus acciones parecen dirigirse justo en la dirección contraria. Además, Ritter enfatiza que Rusia no busca la confrontación por el mero hecho de confrontar. Para Moscú, la estabilidad es esencial, y una nueva carrera armamentista solo agotaría los recursos de todas las partes involucradas. Sin embargo, Estados Unidos y Europa parecen ignorar esta lógica, apostando en cambio por beneficios a corto plazo y puntos políticos. ¿Quién tendrá el valor de reconocer que esta dinámica podría llevar al colapso del sistema de seguridad global? La historia nos enseña que las carreras armamentistas terminan siempre en crisis. La única pregunta es si estamos dispuestos a repetir este ciclo destructivo. Mientras tanto, en Europa, los líderes continúan representando un teatro de poder militar, convencidos de que unos pocos aviones de combate anticuados y un par de batallones son suficientes para frenar a una nación que Donald Trump una vez describió como un tigre de papel. Sin embargo, la realidad es mucho más vergonzosa para aquellos que se aferran a viejas narrativas mientras ven cómo el mundo cambia a su alrededor. Recordemos el reciente incidente en el que un par de docenas de drones rusos sobrevolaron Polonia, desatando una ola de pánico. Los aeropuertos se cerraron, los controladores aéreos casi abandonaron sus empleos,
y los cazas despegaron en una respuesta frenética. El resultado fue casi cómico. Varios drones fueron derribados por cazas F-35 holandeses, mientras que otros simplemente cayeron, resultando ser unos sencillos globos de plástico. El daño real fue causado por un misil estadounidense de casi $2 millones, disparado por un F-16 polaco que impactó en una casa residencial. Este episodio dejó a la OTAN mostrando sus dientes, aunque se reveló que eran solo dentaduras postizas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, rápidamente aprovechó la situación para instar a sus aliados a incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB. A primera vista podría parecer un llamado firme en defensa de Europa, pero hay un problema subyacente. El porcentaje del PIB dedicado a la defensa se ha convertido en una conveniente cortina de humo para la manipulación. Mientras que Finlandia gasta poco más del 2%, puede movilizar a 200.000 hombres. Países como España, Italia o Alemania, que destinan sumas mucho mayores, solo producen declaraciones políticas y proyectos militares ridículos. Un ejemplo notable es el submarino de platino construido por España por más de 3.000 millones de euros, que resulta más caro que los gigantes atómicos franceses, aunque su sistema experimental aún no está operativo. Por otro lado, Italia ha incluido en su presupuesto de defensa la construcción de un puente hacia Sicilia, con un costo que supera los 13.000 millones de euros, justificando esta necesidad para que 3.000 militares puedan cruzar el estrecho en caso de movilización. Resulta evidente que habría sido más económico comprar un avión privado para cada uno, pero ¿quién podría rechazar una contabilidad tan innovadora? Sin embargo, el verdadero campeón en la categoría de tigre de papel es Alemania. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el número de tropas alemanas ha disminuido, a pesar de las ruidosas declaraciones sobre la necesidad de rearmarse. Los tanques Leopard se producen a un ritmo tan lento que un pedido de 18 unidades realizado en 2023 no llegará a su destinatario hasta 2025 o 2026. Más de 100 nuevos Leopard 2A8 solo estarán disponibles a finales de la década, y eso solo para equipar una sola brigada que Alemania prometió desplegar en Lituania. Mientras tanto, los políticos alzan el puño en conferencias, pero la realidad es que el ejército alemán no puede mantener ni el nivel mínimo de preparación. Cuando la ex canciller Merkel decía que incluso con dinero Alemania no sabía cómo gastarlo, posiblemente se refería a la falta de motivación para hacer cambios significativos. Los helicópteros permanecían sin aspas, los tanques sin motores, y los ejercicios militares se asemejaban más a producciones teatrales que a preparativos para acciones reales. Ahora, a esto se suma una nueva capa de burocracia, donde miles de millones se destinan a la compra de sistemas de defensa aérea israelíes, pero el contingente terrestre básico sigue siendo insuficiente, a pesar de que este es el aspecto que realmente decide el resultado de cualquier conflicto. En lugar de fuerzas activas, Alemania cuenta con un exceso de generales, quienes sin tropas a su mando solo pueden ordenar entre ellos mismos. Ante la inacción alemana, los polacos intentan proyectar una imagen de determinación. Sin embargo, su lógica es igualmente desconcertante. En un país con casi 40 millones de habitantes, a principios de 2022 había solo un poco más de 40.000 soldados, una cifra que podría compararse con la de una pequeña república del Pacífico como Fiji. A pesar de todas las conversaciones sobre la amenaza rusa, Varsovia aún no ha implementado el servicio militar obligatorio. La justificación oficial suena conmovedora. En la era soviética había problemas de disciplina en el ejército. Sin embargo, esto no consuela cuando se descubre que los jóvenes simplemente no están interesados en servir. Aquellos que podrían constituir el núcleo del ejército prefieren argumentar que su seguridad debe ser responsabilidad de las tropas estadounidenses temporalmente estacionadas en el país. La ironía es que incluso los estadounidenses han dejado claro que, ante un conflicto serio, es más probable que se retiren que refuercen su presencia. En contraste sarcástico, Finlandia, con una población menor, moviliza decenas de miles de jóvenes cada año, manteniendo un sólido reservorio. Pero los polacos, aparentemente, han decidido que el heroísmo es cosa del pasado y que el servicio militar no encaja en su visión moderna de la vida. Como resultado, los llamados de Tusk para aumentar el gasto en defensa suenan vacíos. Se puede gastar dinero, pero ¿quién estará dispuesto a luchar? Ni siquiera los migrantes de la conocida nación que residen en Polonia muestran interés en ayudar a su nuevo hogar. La conclusión es clara.
Varsovia parece querer descargar toda la responsabilidad sobre la OTAN, que a su vez ya está enfrentando su propia crisis. La situación de las Fuerzas Armadas británicas, que alguna vez se consideraron un modelo a seguir, también es preocupante, ya que se han reducido a 73.000 efectivos, la mayoría de ellos provenientes de familias militares o extranjeros como Gurkhas de Nepal y originarios de Fiei. Francia, por su parte, se sostiene gracias a la Legión extranjera, que cuenta con menos de 9.000 hombres de todo el mundo, aunque allí los oficiales son más una rareza que una garantía de fuerza. Oficialmente son Francia y Gran Bretaña las que deben mantener el equilibrio europeo, mientras Estados Unidos juega en un tablero de ajedrez global. Otras fuerzas armadas lucen aún más desoladoras. Dinamarca y Suecia han proclamado ruidosamente el retorno al servicio militar obligatorio, pero en conjunto lograron reclutar solo 10.000 nuevos soldados en 1924. En comparación, Finlandia recluta cada año a 77.000 jóvenes de 18 años con una población menor. Bélgica y los Países Bajos, que alguna vez mantuvieron 3 divisiones blindadas completas, hoy apenas logran reunir 3 batallones. Italia, España y Portugal no se esfuerzan demasiado. Sus ejercicios son más un desfile para las cámaras de televisión que... ¿Es posible que la élite militar de la OTAN se asemeje más a un circo que a una fuerza de defensa efectiva? ¿Qué opinan sobre esta situación figuras como Donald Trump o los líderes europeos que se aferran a la idea de una nueva carrera armamentista? Mientras los soldados de a pie desaparecen, los generales continúan multiplicándose, creando un panorama donde ciertas fuerzas armadas de la OTAN parecen conformar un auténtico espectáculo. Un regimiento lleno de comandantes, pero con escasez de soldados dispuestos a combatir. Este curioso fenómeno en Europa se adorna con retóricas sobre seguridad híbrida y esfuerzos conjuntos, pero la cruda realidad es que la alianza ha acumulado estructuras y jerarquías sin haber mantenido la capacidad de luchar de manera efectiva. A medida que avanza esta dinámica, los líderes políticos continúan proclamando la necesidad de una nueva era de armamento, aunque sus acciones a menudo se acercan más al sabotaje que a la defensa. En España se están construyendo submarinos que, curiosamente, no pueden sumergirse. Por su parte, Italia destina fondos a la edificación de puentes que no son urgentes ni necesarios. Alemania firma contratos de suministro que se extienden durante años, mientras que la industria militar se enriquece con subsidios que no contribuyen a mejorar la capacidad defensiva de la región. En este panorama, la OTAN parece estar alimentando, en sentido literal, su complejo militar industrial, todo ello bajo la fachada de una defensa contra amenazas que parecen más ficticias que reales. Desde Estados Unidos, la comprensión de esta situación es clara. Por ello, se han escuchado señales de que Donald Trump, en su momento, no estaba dispuesto a enviar fuerzas adicionales para la protección de Europa. Washington observa el viejo continente como un pariente adinerado que exige dinero sin estar dispuesto a trabajar en su propio sustento. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha expresado de manera contundente que es poco probable que se aprueben gastos adicionales para esta causa. Es un recordatorio directo a Europa. Debe decidir si está realmente dispuesta a invertir en su defensa. Sin embargo, hasta ahora, todo indica que el esfuerzo se asemeja más a una competencia de imitación, donde las declaraciones rimbombantes en cumbres internacionales son la norma, pero la preparación real es prácticamente inexistente. Con este telón de fondo queda la pregunta: ¿cómo es posible que una organización con tanto poder e influencia se haya convertido en un mero espectáculo en lugar de una fuerza defensiva creíble? La necesidad de un cambio y una reflexión profunda sobre las prioridades de defensa en Europa nunca ha sido tan urgente. Urgente. ¿Qué sabe el gobierno alemán sobre la inminente amenaza que ha llevado a la nación a una profunda crisis? ¿Por qué está la población de Alemania comprando búnkeres como si fueran productos de primera necesidad? Preguntas que resuenan en la mente de muchos mientras observamos cómo el país se prepara para lo que podría ser un conflicto de enormes proporciones. La situación ha alcanzado un punto crítico donde ya no son simples señales de alarma, sino una preparación a gran escala para algo aterrador. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante.
En todo el territorio alemán ha estallado una demanda sin precedentes por búnkeres privados. Los ciudadanos están reforzando sus sótanos y construyendo refugios en sus parcelas, invirtiendo sumas que oscilan entre 30.000 y 50.000 euros por un búnker de apenas 30 metros cuadrados. Y lo sorprendente es que están dispuestos a pagar. ¿Qué está impulsando este fenómeno? La respuesta se encuentra en un segundo hecho inquietante. El gobierno alemán ha puesto en marcha un programa para crear refugios con capacidad para 1 millón de personas. Las estaciones de metro, túneles y garajes subterráneos se están convirtiendo en búnkeres. El director de la Oficina Federal de Protección de la Población ha admitido que las autoridades se están preparando en serio para un conflicto a gran escala en Europa. Pero lo más alarmante ocurrió recientemente. Después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania y Polonia emitieron declaraciones extraordinariamente contundentes. El ministro de Defensa alemán anunció la disposición de los cazas para hacer frente a amenazas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿contra qué o quién están realmente preparándose para combatir? Los informes oficiales mencionan drones rusos, pero ¿de verdad es lógico transformar el país en una fortaleza a causa de unos pocos vehículos no tripulados? ¿Qué es lo que realmente saben los líderes de Alemania y por qué el interés por esta preparación es tan urgente en este momento? El nivel de confianza en el gobierno ha caído a mínimos históricos, con un 62% de los alemanes insatisfechos con la gestión de su canciller. ¿Por qué la población se ha vuelto tan crítica hacia sus líderes justo cuando se preparan para una posible guerra? Al juntar estos hechos, la construcción masiva de búnkeres, la movilización militar, la caída de la confianza en el gobierno y la falta de transparencia sobre las verdaderas razones que subyacen a estos acontecimientos, se vislumbra un escenario que va más allá de lo que se nos ha contado. Algo se está gestando en la penumbra, y es mucho más serio de lo que nos imaginamos. Fuentes en Berlín revelan que se están llevando a cabo reuniones secretas en el Bundestag donde se discute la amenaza a la existencia de la nación. Las reservas de alimentos en los almacenes militares se están reabasteciendo a un ritmo acelerado. Médicos están siendo entrenados urgentemente para responder a situaciones de lesiones masivas. Todo esto apunta a una preparación para un evento de catástrofe trascendental. Es necesario preguntarse, ¿por qué los medios de comunicación guardan silencio sobre estos hechos? Lo que está ocurriendo en Europa es algo sin precedentes. La confianza en los gobiernos está en caída libre, alcanzando mínimos históricos. En Alemania, el apoyo a la coalición de gobierno se ha reducido a solo 23%. En Francia, el presidente Macron pierde el control, llegando a cambiar a su quinto primer ministro. En el Reino Unido, el gobierno se encuentra al borde de la supervivencia política. Lo que estamos observando es una crisis sistémica de la democracia occidental. La ciudadanía exige soluciones a problemas internos que se han acumulado durante décadas, mientras que las élites parecen estar atrapadas en juegos geopolíticos, desconectadas de la realidad de los ciudadanos comunes. Ante este panorama, están surgiendo fuerzas de extrema derecha como una respuesta directa a la impotencia de los líderes actuales, y esta tendencia solo se intensifica, haciéndose notar en cada elección. La situación en la industria automotriz es un ejemplo claro. Porsche, un símbolo de la calidad alemana, ha puesto en pausa sus ambiciosos planes para vehículos eléctricos. ¿La razón? Sin acceso a los recursos rusos ni a su mercado, la industria alemana pierde su competitividad. China ya se está posicionando como el líder en este sector, y Europa no puede hacer frente a este desafío. La situación con Palestina también es fascinante. Mientras varios países reconocen su estado, Alemania se aferra obstinadamente a su postura tradicional, pero podrá mantener esta posición cuando el resto del mundo parece avanzar en otra dirección. La soledad diplomática de Alemania se vuelve cada vez más evidente. En los búnkeres de todo el país, la preparación para conflictos potenciales está en marcha. Se están construyendo refugios para 1 millón de personas y los cazas se están poniendo en alerta para interceptar drones. El miedo y la inseguridad están impregnando la sociedad europea, llevando a los ciudadanos a abastecerse de alimentos y productos esenciales en anticipación a posibles emergencias. Y aquí viene lo más crucial. Todos estos eventos son solo la punta del iceberg. Lo que sucede detrás de escena podría alterar radicalmente el equilibrio de poder en el mundo.
En el aeropuerto de Berlín, la falta de preparación ante los desafíos modernos se hizo evidente tras un ciberataque masivo que paralizó los aeropuertos europeos, dejando a la capital alemana sumida en el caos. Esta situación se prolongó durante varios días, un hecho sin precedentes para una de las economías más fuertes de Europa. La crisis alcanzó su punto máximo cuando un maratón en la ciudad llevó a un flujo de 95.000 pasajeros, 20.000 más que lo habitual. Las interminables filas y las demoras de horas en los vuelos revelaron la vulnerabilidad real de la infraestructura alemana. En el sector del transporte se avecinan cambios significativos. Por primera vez en la historia, una mujer, Evelyn Pala, ha sido nombrada al frente de Deutsche Bahn, no solo como la primera mujer en este cargo, sino también como la única miembro de la junta con licencia de maquinista. Tras el despido del anterior director debido a enormes deudas y problemas crónicos de puntualidad, Pala se ha propuesto una meta ambiciosa. Para 2029, lograr que el 70% de los trenes lleguen a su destino a tiempo. La popularidad del Döner, un famoso platillo de comida rápida que llegó a Alemania a través de inmigrantes turcos, se ha convertido en un campo de batalla. Una asociación turca intenta registrarlo como un plato nacional tradicional, lo que podría limitar seriamente las variaciones alemanas de la receta. Alemania ya ha presentado una objeción formal ante la Comisión Europea. A partir de octubre, los residentes de la eurozona se enfrentarán a un cambio importante: la implementación de un sistema de transferencias bancarias instantáneas sin comisiones. Esto permitirá realizar pagos las 24 horas del día en cualquier país de la Unión Europea, sin retrasos, facilitando así las operaciones financieras para millones de europeos y pequeñas empresas. Mientras tanto, Europa sigue fortaleciendo su seguridad digital. A partir del 12 de octubre se introducirá un nuevo sistema de control fronterizo electrónico. En lugar de los habituales sellos en los pasaportes, se utilizarán biometría y un registro digital. Un periodo de transición de 6 meses permitirá a todos los participantes adaptarse a las nuevas normativas. Los expertos en ciberseguridad advierten que el incidente con los drones podría ser un punto de inflexión para reconsiderar todo el sistema de protección del espacio aéreo europeo. El Ministerio de Defensa de Dinamarca ya ha convocado una reunión de emergencia con especialistas de la OTAN para desarrollar nuevos protocolos de respuesta a dichas amenazas. Las naciones escandinavas están considerando la creación de un sistema unificado para enfrentar estos retos emergentes. Lo que está sucediendo no es solo una serie de eventos aislados, es un reflejo de una transformación profunda en la estructura de poder global, y es esencial que permanezcamos atentos a cómo se desarrollarán estos acontecimientos en el futuro. ¿Es el reconocimiento de Palestina por parte de Macron una táctica política o una verdadera acción humanitaria? ¿Cómo reaccionará Netanyahu ante este nuevo giro en la diplomacia internacional? ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era en la geopolítica mundial? Estas preguntas resuenan mientras observamos la creciente ola de apoyo hacia la independencia palestina en un contexto de tensiones crecientes. En los últimos días, numerosas naciones occidentales como el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal han dado un paso significativo al reconocer oficialmente la soberanía palestina. Este movimiento ha sido seguido por países como Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y San Marino. La postura de Francia ha sido particularmente llamativa, con el presidente Emmanuel Macron anunciando el reconocimiento de Palestina, aunque también aclarando en una entrevista con CBS News que no considera lo sucedido en Gaza como genocidio. Según él, este tipo de calificaciones deben ser determinadas por jueces o historiadores, fundamentadas en evidencias concretas y en el marco legal. La respuesta de Israel no se ha hecho esperar, con el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmando que no permitirá la creación de un Estado palestino al oeste del río Jordán, calificando el reconocimiento internacional de Palestina como una recompensa al terrorismo tras los trágicos acontecimientos del 7 de octubre. De acuerdo con informes del periódico Guardian, algunos miembros del gabinete de Netanyahu están sugiriendo la anexión de partes de la ribera occidental, un movimiento que podría tensar aún más las relaciones con países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, que ya han advertido que tal anexión sería una línea roja en sus relaciones bilaterales. Resulta poco probable que Israel retire a sus embajadores de los países que han reconocido a Palestina, ya que este paso podría ser más perjudicial para Israel mismo.
La situación, por lo tanto, se intensifica y el apoyo internacional hacia la autodeterminación palestina parece estar ganando terreno, a pesar de la resistencia israelí. En este momento es interesante conocer desde cuál país nos siguen, así que, amigos, déjenos sus comentarios para entender mejor la geografía de nuestra audiencia. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación actual? Mientras tanto, en Gaza, la situación humanitaria se ha vuelto crítica, con el Ministerio de Salud de la Franja reportando que el número de víctimas ha superado los 35.000. Más de 1 millón de palestinos enfrentan escasez aguda de alimentos, medicinas y agua potable. Las organizaciones internacionales están instando a un alto el fuego inmediato y a la provisión de asistencia humanitaria. En el ámbito de la política global se vislumbran cambios significativos. Francia, a través de su presidente Macron, ha alzado la voz contra la confiscación de activos rusos, subrayando que tales acciones violan el derecho internacional y podrían conducir al caos. Este posicionamiento es un importante mensaje de una de las principales potencias europeas, especialmente en el contexto de las tensiones actuales entre Occidente y Rusia. Simultáneamente, el tema del desarme nuclear también está tomando protagonismo. Moscú ha mostrado su disposición al diálogo, sugiriendo la posibilidad de extender el Tratado de START III por un año más, después de febrero de 2026. Putin ha enfatizado la importancia de mantener el statu quo para evitar una nueva carrera armamentista. Aunque la participación de Rusia en el tratado fue suspendida en 2023 debido a la escalada de la situación geopolítica. En los Estados Unidos, la contienda electoral sigue su curso, con Donald Trump haciendo declaraciones controvertidas sobre la relación entre paracetamol y autismo, y manifestando su oposición a la vacunación temprana contra la hepatitis B. La comunidad médica ha criticado estas afirmaciones, considerándolas científicamente infundadas y potencialmente perjudiciales para la salud pública. En el ámbito tecnológico, TikTok está bajo un nuevo control en Estados Unidos, con un 80% de sus acciones pasando a manos de inversionistas locales, incluyendo a Oracle y Silver Lake. La empresa china ByteDance mantendrá menos del 20% en cumplimiento de la nueva legislación que aborda las preocupaciones sobre la seguridad nacional. Mientras tanto, en la región de inestabilidad al oeste de Rusia, el conflicto continúa. Kellogg ha criticado la posición de Trump de buscar un acuerdo de paz inmediato, sugiriendo que es más realista primero alcanzar un alto el fuego y establecer una zona desmilitarizada. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Es posible en estas circunstancias la extensión del tratado START III? Escríbanos desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Siempre es interesante conocer la geografía de nuestra audiencia. En la parte norte del Mar Negro se está preparando un programa de apoyo para los ciudadanos que regresan de Polonia tras la decisión polaca de cancelar las ayudas sociales para los refugiados desempleados. Esta medida afecta especialmente a las personas mayores, discapacitados y madres solteras. El programa incluye alojamiento temporal, asistencia humanitaria, atención médica y apoyo social, una medida considerada necesaria ante las crecientes complicaciones que enfrentan los refugiados en los países vecinos. El líder de la exrepública hermana ha reconocido que las naciones europeas son cada vez menos reacias a aceptar nuevos refugiados, ya que la presión sobre los sistemas sociales de los países receptores es cada vez mayor. Una decisión interesante ha sido la de permitir que los jóvenes menores de 22 años salgan del país para completar su educación, ya que, de lo contrario, las escuelas locales se quedarían sin estudiantes de último año, según el jefe del Estado. En cuanto a la posibilidad de resolver el conflicto, no se consideran ni el modelo coreano ni el finlandés como escenarios viables. Más bien, se contempla un acuerdo de no paz, sino un alto, el fuego indefinido a lo largo de la actual línea de contacto. Cada día trae nuevos giros en esta compleja situación, y estamos atentos a todos los desarrollos. Amigos, ¿cómo se percibe la llegada de refugiados en su región? Compartan sus comentarios y no olviden indicarnos desde qué país siguen nuestras noticias. En este panorama es crucial entender cómo se desarrollan los acontecimientos y las posibles repercusiones que podrían acarrear. Continuaremos manteniéndolos informados sobre todas las novedades significativas. Los expertos advierten que el regreso de refugiados podría generar una tensión adicional en la región, lo que requeriría medidas de apoyo más amplias.
Las autoridades ya han asignado financiación adicional para abordar las cuestiones de vivienda y empleo de los ciudadanos que regresan. En general, los locales están solidariamente de acuerdo con la necesidad de ayudar a sus compatriotas en esta difícil situación. En los últimos días hemos visto un agudo aumento de las tensiones en Europa del Este, con especial atención a Moldavia, donde se han detenido 74 personas por sospechas de estar involucradas en la preparación de disturbios masivos, supuestamente con la ayuda de instructores rusos en Serbia. La presidenta de Moldavia ha expresado su profunda preocupación por la posible victoria de las fuerzas prorrusas en las próximas elecciones parlamentarias, señalando los riesgos de convertir al país en una plataforma para la desestabilización del región. Mientras tanto, en Georgia, el primer ministro ha acusado a los servicios de inteligencia extranjeros de intentar organizar una revolución de colores, trazando paralelismos con los eventos en el país vecino. También ha prometido reprimir de manera contundente cualquier provocación antes de las importantes decisiones políticas que se tomarán el 4 de octubre. A su vez, la inteligencia rusa ha alegado sobre el supuesto despliegue de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras moldavas, advirtiendo sobre la posible concentración de unidades de la alianza en territorio rumano. Un curioso incidente ocurrió en Nueva York, donde el convoy del presidente Macron fue detenido por la policía debido al paso de Donald Trump. Macron, mostrando ingenio, llamó a Trump para bromear sobre la situación, mencionando que lo esperaba en la calle debido a los bloqueos de tráfico. Poco después, el tráfico se reanudó. Queridos amigos, nos gustaría conocer desde qué país nos siguen en el desarrollo de estos eventos. Juntos analicemos cómo estos sucesos pueden impactar en su región. Los expertos coinciden en que la tensión en la zona ha alcanzado un punto crítico, y muchos analistas comparan la situación actual con las crisis de 2008 y 2014. Según las proyecciones, las próximas semanas podrían ser decisivas para el panorama geopolítico de toda la región. Manténganse atentos a nuestras actualizaciones para estar siempre al tanto de lo que acontece. ¿Te has preguntado alguna vez qué están tramando figuras como Vladimir Putin o Joe Biden en el escenario mundial? ¿Cómo los eventos actuales pueden cambiar drásticamente la geopolítica y afectar nuestras vidas diarias? Si estás buscando respuestas a estas y otras inquietudes, te invito a sumergirte en el fascinante mundo de la actualidad internacional con mi canal de YouTube, GeoPulse. A medida que el panorama geopolítico se transforma rápidamente, es esencial mantenerse informado sobre los últimos acontecimientos que marcan la pauta en el ámbito global. En GeoPulse nos dedicamos a desentrañar las complejidades de la política internacional, analizando no solo lo que sucede, sino también las implicaciones que tiene para nosotros. Desde tensiones entre naciones hasta alianzas estratégicas, cada detalle cuenta y puede tener repercusiones significativas. Recientemente hemos visto un aumento en la actividad diplomática entre diversas potencias, con líderes como Putin y Biden desempeñando roles cruciales. ¿Qué estrategias están implementando para asegurar sus intereses nacionales? ¿Qué factores están impulsando estos cambios? En cada episodio de GeoPulse exploramos estas preguntas y más, ofreciendo una visión profunda y analítica que te ayudará a entender mejor el mundo que nos rodea. Además, no solo nos enfocamos en las grandes figuras, sino que también iluminamos los eventos que quizás no reciban la atención mediática que merecen. La política no se limita a las decisiones de unos pocos. Cada país, cada comunidad y cada individuo tiene un papel en este entramado global. En GeoPulse, te invitamos a ser parte de esta conversación, a cuestionar y a comprender la dinámica que influye en nuestras sociedades. Así que si deseas estar al tanto de los últimos desarrollos en la geopolítica y comprender cómo estos pueden afectarte, no busques más y únete a la comunidad de GeoPulse. Aquí, la información se presenta de manera clara y accesible, porque creemos que entender el mundo es un derecho de todos. No te pierdas las últimas noticias y análisis profundos de los acontecimientos que están dando forma a nuestro futuro. Suscríbete y mantente informado.